Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes el trabajo que se realizó durante el año pasado y que dio como resultado el indicador de integración y desarrollo. En nombre del observatorio le queremos agradecer por estar hoy, por formar parte de este equipo. Hoy acá hay miembros y diferentes de distintos sectores de la comunidad. Gracias a todos los que se conectaron. Le vamos a pedir, por una cuestión de orden, mantener los micrófonos apagados. A lo último habrá una instancia de preguntas, así que cualquier duda o consulta pueden escribirlas por chat o directamente enviarlas por privado. De todas maneras, este informe y su resumen van a estar cargados en nuestra web. Nuevamente gracias a todos quienes nos acompañan y nos siguen por nuestras redes sociales. Ahora sí, invito a la señora rectora Rita Gájate a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Bueno, bienvenidos todos. En primer lugar, queremos agradecerles por estar hoy aquí, conectados, por su presencia en este Zoom. Y estamos, como dijo Paulo, muy contentos de poder ofrecer a toda la comunidad el resultado del último año de relevamiento de investigación del Observatorio Socioeconómico de la UCALP. El fin de este encuentro, bueno, es dar a conocer todos los datos que han podido realizar y elaborar, pero también inaugurar un espacio de intercambio con las instituciones, con la ciudadanía toda, un lugar de encuentro para poder reflexionar sobre los datos. En realidad, la ciencia implica análisis, implica complementarnos las instituciones, los profesores, los investigadores, retroalimentar esa información para generar reflexión común, valiosa y estratégica a la hora de la toma de decisiones. Este es el objetivo del observatorio. Y hemos asumido también como objetivo de nuestra universidad también ofrecer ese espacio para que todos los actores involucrados podamos intercambiar, podamos comprometernos. Entendemos en esto una práctica importante de la participación ciudadana que queremos estimular. Participación ciudadana que se construye con el rol de cada uno en esta comunidad grande que es la universidad ampliada, podríamos decir. Así que bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos. Además tenemos algunos objetivos particulares. Ya el observatorio va a presentarse específicamente, pero como universidad queremos contribuir también a este desafío que el Papa Francisco nos ha hecho en muchas oportunidades. Quién sabe, la última más imponente es su carta encíclica Fratelli Tutti. Nos invita a reflexionar sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Él mismo nos dice que hemos sufrido en esta pandemia como humanidad, hemos debido enfrentar los problemas que han surgido y que han dejado en descubierto la vulnerabilidad del género humano. Y esta prisa sin rumbo del tiempo actual que nos invita a mirar nuestra casa común,
a poder entender un poquito qué pasa con la depreciación de esa casa común y las consecuencias gravísimas de una cultura del sálvese quien pueda, ¿no? La expresión de estos datos se hace para contribuir a encontrar juntos decisiones, caminos, y también creemos en esta oportunidad que significan las crisis, ¿no? Para poder elaborar salidas que, bueno, que tengan en su diseño la contemplación de todas las realidades. Así que, ¿qué más que agradecerles al observatorio por su trabajo constante, por su trabajo sesudo, por su compromiso, ¿eh? Y bueno, desearles que sea una muy agradable presentación, que sabemos que lo va a ser, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, estamos con canal abierto, nos seguimos viendo. Muchas gracias, Rita. Gracias a vos y a toda la universidad por el compromiso con la investigación y el trabajo de extensión. Es realmente un orgullo formar parte de esta institución. A continuación, vamos a escuchar la exposición del director del observatorio, Rodrigo Martín, quien abordará el trabajo realizado, los resultados y conclusiones del indicador. Bueno, muchas gracias, Rita, muchas gracias, Paulo. Voy directamente a compartir la pantalla de la presentación, entonces ya arrancamos con los datos. Bien. Bueno, hoy vamos a ver el indicador de integración y desarrollo y vamos a tener una visión de lo que sería en tiempo de pandemia. Antes que nada, lo que les quiero ir contando es un poquito de nosotros, presentándonos de alguna manera también en todo este espacio nuevo que estamos haciendo, que tiene que ver más con la investigación académica, extensión, y contarles que el observatorio nace en el 2017, en simultáneo a fines de año de 2017, el 19 de noviembre del 2017, el Papa Francisco, en las primeras jornadas de la pobreza, nos invita, en palabras del apóstol Juan, a que no amemos de palabras, sino con obras. Digamos, a tender una mano, a poner la mirada fija en aquellas manos también que piden del lado de la pobreza una ayuda desde hace mucho tiempo. Es así que desde un grupo de profesores, de egresados, profesionales, empezamos a hacer mesa de trabajo y a empezar a pensar cómo nos podíamos involucrar mucho más con este tema que tanto nos aflige. Entonces empezamos a partir de bases oficiales, dijimos, bueno, vamos a conocer un poco más nuestras periferias, vamos a ver, el Gran La Plata es un aglomerado muy importante en el país, en la provincia de Buenos Aires, en el país. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo están los barrios precarios, denominados barrios precarios por la ley de barrios precarios, que obliga a un registro único de los barrios, y con las leyes provinciales que avalan esta ley nacional. Pero estamos hablando de una ley novísima, digamos, 2016-2017. Entonces, una de las cosas que hicimos es acercarnos a las bases oficiales, preguntar cuáles eran los registros que nos podían dar, digamos, cuáles eran las bases que podían ser dadas, y empezamos a plantear una metodología de recorrida de todos y cada uno de los barrios que había. El objetivo, las mismas palabras del Papa Francisco, dijimos, bueno, tenemos que hacer que ese indicador genere una acción posterior, o sea, que no sea solamente un indicador, sino que nosotros lo podamos hacer a partir de ser un dato abierto, un dato que sea tomado, pueda ser tomado en el proceso de decisión de la política pública, por ejemplo, a los efectos de poder resolver de alguna manera los problemas que van teniendo o que tienen estos barrios precarios. Es así que cuando hablamos de metodología y dimensiones, no les quiero contar cortito, pero hacer hincapié en esto, es una metodología cuantitativa, el universo son los barrios informales, y el tipo de observaciones no participante, o sea, se hace un relevamiento in situ por parte del observador, y además se releva, que esto sí es importantísimo, el 100% de los asentamientos, ya se encuentren registrados oficialmente o no. Y esto va a ser una
una de las cosas que le vamos a contar que nos sirvió de nuestra experiencia y que fue muy positiva. Después, los recursos utilizados, del 2018 a hoy fuimos evolucionando, empezamos a incrementar la utilización de plataformas de análisis que nos faciliten el trabajo de campo, que eviten los sesgos o los errores de carga, y que también nos permitan de una mejor manera encontrar los puntos muestrales. Entonces, así fuimos incorporando MyMaps, fuimos incorporando GIS, la plataforma de georreferenciación, y bueno, haciendo lo que le decía, llegar al punto muestral a través de todo lo que nos permite hoy las tecnologías. Los periodos de observación del año pasado fue de septiembre a noviembre. Estuvimos condicionados con la posibilidad de hacer un trabajo en territorio, dada la necesidad que implicó la pandemia de aislamiento en los primer por lo menos semestre del año. Así que recién en septiembre y noviembre pudimos ir a hacerlo. Tuvimos bastante temor de ver si era viable hacerlo en forma presencial como estábamos acostumbrados y no querer cambiar esa metodología que teníamos, pero bueno, por suerte lo hemos podido hacer. Y después, bueno, los datos son estadísticas descriptivas, y esta evolución, esta mutuación que fue teniendo también en calidad el indicador, nos permite hacer una observación de 3 dimensiones. Una que tiene que ver con el hábitat, otra que tiene que ver con la cohesión social y otra que tiene que ver con el bienestar y salud. Y obviamente hay variables que son parte de la intersección de este diagrama de Venn, de estas 3 dimensiones que estamos observando. Cuando vemos hábitat, obviamente entramos con servicios básicos, como esta vulnerabilidad de los derechos humanos o las necesidades básicas de tener los servicios. Además, es uno de los criterios con el cual la ley que dice cuál es un barrio precario y cuál no, utiliza para clasificar esa informalidad o esa vulnerabilidad, que dice, bueno, que al menos no se cuenten con 2 de los 3 servicios, luz, agua y cloaca. Entonces, partimos de esa variable netamente estructural de calidad de servicios, y después ya agregamos en lo que es hábitat, material de construcción, o por ejemplo en infraestructura, alumbrado público, la recolección de los residuos, las calles perimetrales, que bueno, ahora vamos a verlos en los resultados, la importancia que van teniendo cada una de estas variables cuando las trazamos con la crisis que generó la pandemia. Asimismo, bueno, les comentaba, hay otras dimensiones como la cohesión social. Acá vimos le dimos mucha importancia a las iglesias que están en los barrios, la distancia de una iglesia, la distancia de un club de barrio, dando mucha importancia también a la presencia de los clubes, distancia de una oficina del Estado, distancia de una escuela, distancia de un comedor, la cobertura de Wi-Fi y la cobertura telefónica. Asimismo, después, con lo que sería salud y bienestar, una de las dimensiones que ha tomado más relevancia el año pasado, estos distanciamientos que podían llegar a haber con los centros de salud, las calles perimetral y las principales asfaltadas, electricidad, agua y esparcimiento, nuevamente la importancia de un lugar de esparcimiento, una plaza, un club, un lugar de contención también que tenga el barrio y donde pueda llegar a también cohesionar. Lo vemos como sumamente importante. Esto también es una de las intersecciones que tiene con otra dimensión como la cohesión social. El saneamiento, el concepto de salud y bienestar, el tratamiento de cloacas, basura en la calle, distancia basural, presencia de pastizales. Una de las variables que relevamos el año pasado fue las condiciones que se podían llegar a observar para la presencia de dengue. Para esto tuvimos contacto con la OMS, tuvimos contacto con la Embajada de Paraguay, que ellos tienen ya un trabajo, pero de muchos años, de abordaje de este tema. Entonces nosotros quisimos empaparnos de esa sapiencia que ellos tenían. Así que ellos nos dijeron, bueno, esto es lo que tienen que ir a mirar. Así que eso fue también una de las
redes, en este poliedro que tratamos de hacer, muy importantes que hicimos y sustentamos cada una de las variables. Bien, ahora vamos a mostrar un poco lo que sería el instrumental de presentación que nos permite hacer este GIS. Van a ver que no es un PowerPoint, sino que directamente ya es una plataforma distinta. Detrás están los mapas. Ese mapa es un mapa dinámico. Y el título que elegimos para esto es lo que sería, nosotros denominamos un efecto cincelamiento. Recuerden esta primera actividad que tuvimos en 2018. Salimos a partir de datos oficiales, de las bases oficiales, de la Dirección de Tierra de la provincia. Encontramos que esa información, a veces porque hay tiempos que necesitan ser formalizados dentro de la administración pública, hay procesos internos, estaba todavía con alguna información que después cuando hicimos territorio nos encontramos que había nuevas o más observaciones que las que íbamos a buscar por esta plataforma georreferenciada. Estas bases oficiales se van cargando los barrios en términos de folio, se le asigna un número, se encuentra en un plano catastral la posibilidad de graficar la dimensión que tiene según esa base oficial el asentamiento, y esto es lo que ven en este momento en pantalla. Ahora, cuando empezamos a mirar, o en este camino que estamos haciendo en estos últimos 3 años, vemos que en los 3 municipios, van a ver que hay 3 valores, 164, 240, 260, 3 valores crecientes, pero no quiere decir que sean todos asentamientos nuevos. Por eso yo digo, hay un efecto cincelamiento, al haber más actores que interesan los datos, y empezar a socializar los datos, esta información es como que las bases oficiales también se empiezan a apurar en todo caso para, bueno, si hay expediente y había que encontrar, cargarlo en la base de datos, se incentiva también esa carga de datos, y además sí veíamos que más o menos hay un 7% de nuevos asentamientos que son fácilmente identificables por su precariedad. Bien, otra cosa importante, el Gran La Plata es un macizo muy grande y muy significativo en la provincia de Buenos Aires, que ha tenido en su historia diferentes formatos de cohesión social que han devenido en tipos de asentamiento. Ahora, cuando estaba el puerto en Punja, obviamente, por mediados del siglo pasado, nos encontramos con algunos barrios de personas que eran trabajadores del puerto que trabajaban en la periferia del puerto. Hoy, o hace unos 30 años atrás, lo podemos visualizar claramente ya sobre el cordón oeste del Gran La Plata, con todo lo que sería el cordón frutícola. Digamos, el trabajo ordenador social, el trabajo genera a partir de ello tipos de grupos de cohesión social ordenándolo en ciertos sectores. Ahora, si nos venimos más para 20, 30, 40 años, cuando vemos los comportamientos ya nos cuesta un poco más encontrar la línea de cohesión social, tiene mucho más que ver con cuestiones familiares, tiene mucho más que ver con conceptos migratorios y tiene mucho más que ver con la búsqueda de un Estado de Derecho en las grandes metrópolis a partir de los servicios que puede llegar a generar esa metrópolis y las prestaciones de servicios públicos. Pero eso, vuelvo a decir, cuando miremos esto, por más que nosotros hablemos de 2018-2020, sepan que si me voy a 1950 me voy a encontrar con algún tipo de estos asentamientos que todavía están en estas bases, que tienen algún tipo de informalidad, ya sea en la propiedad del terreno o en algunas cuestiones que no se haya dado todavía esos terrenos fiscales, por ejemplo, es uno de los casos. Bueno, esta misma trazabilidad que hace ya mirando al 2020, 260 asentamientos, acá lo abrimos numéricamente por cada uno de los municipios. Noten también, quiero ser muy claro en esto, que si bien
hay una evolución creciente, no quiere decir que sean todos nuevos, simplemente tiene que ver con bases oficiales, salida a territorio nuestro, nos encontramos, cuando íbamos a buscar los datos oficiales, nos encontramos y decimos, hey, esto es lo que venimos a buscar también, anotamos, lo cargamos en la plataforma, en este GIS, y lo subíamos también nosotros a nuestras bases, entonces socializábamos de alguna manera toda esta información y ayudábamos en este tren a tener un pleno conocimiento social de lo que efectivamente es la cantidad de asentamientos o barrios precarios que tenemos en nuestro Gran La Plata. Bien, ahora, en términos de porcentaje, obviamente La Plata es significativamente mucho más grande en términos poblacionales que los otros dos municipios. Datos oficiales, ahora les voy a contar un poquitito de datos oficiales del informe del 31 de marzo de este año del INDEC, el último informe de pobreza, que soporta de alguna manera toda esta información que nosotros estamos brindando en términos de población. Como saben, Argentina tiene un déficit de calidad de datos en ese sentido. Este año 2020 tocaba hacer el censo, lamentablemente no lo pudimos hacer y no lo vamos a poder hacer por un tiempo de la forma que esperábamos hacerlo, hacia el 2010, no tenemos un censo poblacional, y la verdad que esperábamos que sea un sinceramiento de cuáles son los verdaderos valores de toda nuestra sociedad, tan importante para la hora de hacer una política pública. Nuestros cálculos dicen que en los barrios precarios, en estos 260 barrios precarios, viven aproximadamente 200.000 personas. Es un número muy importante, muy importante. La Plata el Gran La Plata, perdón, tiene un total, según el dato del INDEC, de 793.266 personas viviendas, 361.000 familias. Entonces nosotros decimos, bueno, gran parte de esta población hoy está contemplada en los barrios precarios. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sabemos? Porque en algunos de los requisitos para cargar estos barrios precarios en las bases oficiales son también la cantidad de viviendas que hay. Ahora, según cuando se hizo el relevamiento, hay un ojo puesto en el barrio que está hoy desactualizado. Es una foto que ya ha quedado vieja, ¿sí? Porque nosotros lo que sí vemos en estos 3 pequeños años de vida que tenemos de observatorio es que los barrios tienen un efecto expansivo, van tomando los terrenos de al lado, los mismos terrenos se van subdividiendo y hay una familia que viene al terreno a la parte de atrás, muchos de otros barrios crecen hacia arriba, ¿sí? Empiezan a tener construcciones para arriba, los que tienen más, si nosotros lo podemos recorrer, los que están bien pegados a los ejidos municipales, esos tienen por un peso localizacional que tiene el municipio en esos terrenos, porque tiene más cerca los servicios. Eso es la única forma de expandirse para arriba, y bueno, y vemos año a año que ese efecto está sucediendo. Entonces, en esas bases originales que teníamos cantidad de vivienda, encontramos que hay un crecimiento no declarado, que no está sincerado todavía en esas bases. El censo era la idea que lo haga. Entonces nosotros llegamos a ese cálculo de cantidad de personas. Hay un 25% de faltante. Nosotros tuvimos que extrapolar ese cálculo. Eso es una forma. Ahora voy a ir con otro dato que va a toda esta inferencia que estamos haciendo. Como decíamos, a partir en este caso de lo que serían todas bases secundarias, tenemos a partir del INDEC y del ANSES, datos que nos permiten a nosotros ver cuánto es la población que tiene el Gran La Plata y nosotros inferir la población que tenemos en los barrios precarios. Ahí lo que les estoy mostrando son el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia por forma extemporánea, extraordinaria, disculpe, se presenta en marzo del año pasado, a los efectos de hacer un paliativo a la situación que tenían todos los que venían vulnerados sus ingresos, ya sea por la informalidad que tenían
o también en la formalidad. Por ejemplo, los tributistas están en las letras, en los valores más pequeños de ingresos de esas categorías. Entonces, nuevamente, dato oficial de la ANSES de este año, tenemos que 171.211 familias, hogares, vamos a poner hogares, han recibido el IFE. ¿Sí? Fíjense que después yo hago una apertura de este dato, lo tengo ahí a partir de, estos son todos datos oficiales. Ven que hay un 0,44, digo, bueno, ese 0,44, a ver, implica, son hogares unipersonales. Después, el 28% de la derecha son datos, ya son familias, digamos, de más de una persona. Y el último dato del 28% también son familias que han recibido el IFE, pero además tienen el AUH. O sea que ese universo que está calculado en la última columna nos da también una idea de que hay chicos en periodo de escolaridad. Un dato muy importante, o sea, del 72% no tenían AUH y el 28% tenían AUH. Y del 72% que recibió IFE en el Gran La Plata, un 44% son unipersonales y el 28% son familias. Bien. Bueno, este dato, si yo lo multiplico simplemente por 3 a los valores que son familiares, me da un universo que ha recibido el ingreso familiar de emergencia de 362.000, 363.000 personas. Bien, ahora, si tomamos el dato del INDEC, si tomamos el dato del último censo, la última distribución demográfica que toma el censo 2010, y lo consideramos para la provincia de Buenos Aires, datos nuevamente oficiales, y vemos en esas tortas demográficas que hacen histogramas horizontales donde dan cortes por edades de la población, y agrupamos de acuerdo a este criterio que nos resultaba conveniente a nosotros para el análisis, vemos que de 0 a 4 años, de estos 200.000 personas, habría 16.000 niños niñas que tienen 0 a 4 años. Después, en edad escolar, ¿sí? Más o menos, agrego 19 porque justo el estrato corta en 19, 52.000. En edad laboral, 114.000 como una proxy. Y después, otro dato que para nosotros es muy, muy importante, adultos mayores, 18.000 adultos mayores. Quiero hacer hincapié en este dato, porque a nosotros ahora cuando hablemos de cada una de las variables, esto nos permite hacer unas suposiciones o hipótesis en cada una de las variables, viendo a cuál de cada uno de estos grupos etarios puede estar afectando, de qué manera, y digamos, con qué peso relativo cada una de las variables. Vamos directamente ahora a cómo es el comportamiento del indicador. Vamos a mostrar una que tiene que ver con el almacenamiento de agua. El almacenamiento de agua nos está diciendo que de 10 personas solamente 6 no tienen asegurado el suministro continuo de agua potable dentro del hogar. Solo el 40% tienen tanque de agua o reservorio de agua potable para su consumo, para el baño o para garantizar también la higiene necesaria que impuso la pandemia. Esto es una de las... Ahí cada vez que vayamos mostrando los porcentajes a la derecha, van a ir también viendo cómo se comportan cada uno de los barrios de acuerdo a esto que vemos. También el tratamiento de redes cloacales. Esto es otra de las variables que es importante a tomar como determinativo de si son barrios precarios o no y la informalidad que tiene, y además que tiene una importancia sumamente alta con todo lo que tiene que ver a hábitat, todo lo que tiene que ver con salud. Tengan presente que muchos de estos barrios están en terrenos anegados, no solamente que sufren inundaciones,
por algún desbordamiento de algún cauce, sino que son terrenos anegados, gredosos, que ante pequeña humedad tiende a salir muchísimo el agua a flote y no se va. Y bueno, y cuando vos tenés aún temas resueltos como pozos ciegos, en algunos barrios que son más antiguos, pero que no tienen tratamiento de redes cloacales, estos pozos ciegos no tienen el suficiente mantenimiento, se rompen, contaminan las napas, y cuando hay este problema de aguas, bueno, ya hay aguas hervidas también hervidas en las calles. Después, el acceso formal a la energía eléctrica. Tenemos que directamente 7 de cada 10 asentamientos no tiene acceso formal a la red eléctrica. Esto lo podemos ver lo hemos visto, pero con diferentes parámetros, digamos. Los barrios novísimos, los más nuevos, aquellos que son todavía asentamientos bien precarios, que no tienen, nosotros decimos, todavía no tienen ventana, o sea, son barrios netamente precarios. Eso es lo primero que tratan de conseguir, es una cuestión de luz y obviamente tener el acceso a la manguera negra, o pinchar el caño municipal que corre a lo largo del trazado principal que tenga el barrio y va suministrando a cada uno de las viviendas. Lo que podemos ver en este caso es que la luz es realmente conexiones muy peligrosas, muy informales, no hay llave térmica. O sea, cuando hablamos de formalidad estamos hablando de un registro seguro que permita la energía eléctrica dentro. Y la energía eléctrica es fundamental. Ahora vamos a ver también por cómo se complementa con el concepto de gas, o cómo en realidad trabaja con respecto del gas con una importancia muy alta. Además, todos los servicios, piensen en todos los servicios que venimos hablando, de todas las necesidades que implicó la pandemia de aislamiento. Imagínense hacerlo en un lugar donde no hay suficientes tomas para todos los miembros familiares que están ahora encerrados de alguna manera en la casa. ¿Sí? Que no estaba preparada esa casa para que estén todos adentro. Bueno, ahora tenían que estar adentro y encima tener si enchufaba la pava eléctrica, desenchufar la heladera o lo que... teniendo estos problemas que eran realmente muy, muy precarios y peligrosos. Después, lo que decía recién del acceso a la red formal, esto es, obviamente se tienen que cumplir muchas más condiciones para que uno tenga la posibilidad de tener el gas formal. Pero para nosotros es muy importante todo el trabajo que hemos hecho el año pasado o que venimos haciendo con la parte nutricional, con ver específicamente cuál es la morfología del hogar, de cómo cocina, ese estudio que hacemos de los bolsones, cuando se hace la entrega, de abrirlo, de mirar cuál es la composición nutricional, teniendo en cuenta también la composición familiar. No es lo mismo la alimentación que tenga que hacer un chiquito, la alimentación que tenga que hacer un adolescente o un adulto mayor. Entonces, esto queda totalmente condicionada a la forma de cocinar que tenga, a la forma de poder formar el hogar en una olla. ¿Sí? Entonces, si se cocina afuera, bueno, cómo quedaba limitada la posibilidad de cocinar afuera, si era necesario que tengan una garrafa, bueno, lo inestable en todo caso que se vuelve esa línea temporal de tener continuamente una garrafa por los ingresos que no tenían, o sea, los sacrificios que tenían que hacer. Entonces, volví a tomar mucha relevancia a la hora de cocinar o de calefaccionar el tema de la luz. Y la luz, salvo los que son más antiguos, que ya tienen resuelta esa situación, muchos de los novísimos la tienen en forma muy precaria todavía y algunas muy peligrosas. Otra variable que les queremos mostrar es el concepto de la presencia luminaria. Esto vemos que un 50% de los barrios tiene buena iluminación o mala iluminación. Eso tiene que ver por la cantidad de contar directamente focos andando o torres que tengan, tienen o no tienen, y si tienen, están andando.
funcionamiento, iluminan bien. Bueno, esto es un dato muy importante que hace también a la posibilidad de acceso que tengan los barrios. Los adultos mayores necesitan muchas veces de una asistencia externa del barrio, que venga alguien de afuera a dejarle alguna cosa, un medicamento, salir, un remis, que lo venga a buscar si tienen, o tienen que ir a una clínica o a un seguimiento de una atención clínica o lo que fuere. Digamos, es un dato muy importante también a la hora de ver cómo queda condicionado realmente el funcionar del barrio con el resto de la sociedad. Y también es un dato que nosotros con los municipios hemos trabajado muy bien, o sea, la idea era, después de hacer la recorrida, ir y llevárselo a los municipios, decirles, vimos esto, y la verdad que hemos tenido una muy buena devolución, y más de una vez se han ido a ver las mejorías, y eso a nosotros nos alegra muchísimo. Y eso tiene que ver con el medir para generar acción. Bueno, ahora vamos a ver lo que es calle principal asfaltada. Tiene que ver también con esta posibilidad de acceso. Hay transportes privados que no quieren entrar, o hay el camión de la basura que no entra. Esto combinado con las calles perimetrales, o sea, cuando hay una calle perimetral que está asfaltada, genera un doble problema, lo vamos a ver, que es el de... nosotros hemos visto que muchas personas del barrio usan sus propios medios, acumulan en su casa, mucho en la terraza, acumulan en la terraza bolsas de basura, eso para que en algún momento poder sacarlos todos. Porque terminaba siendo, el tema de la basura terminaba siendo un problema, porque básicamente el camión no tenía acceso, no tenía posibilidad de ingresar. Entonces, lo que termina pasando es, nos terminamos yendo afuera del barrio, a la calle perimetral, a la primera calle perimetral que esté asfaltada. Acá vemos que hay una mayor cantidad, un 80% de los barrios tienen una calle perimetral asfaltada, pero lo que termina generando esto es que se termina haciendo en las esquinas acumulación de basura, quemas, muchas veces mini basurero de cielo abierto, y eso también combinado con otras variables como puede ser perros en la calle, podemos identificar una variable que se correlaciona que tiene que ver con la zoonosis. Entonces, una de las cosas que informamos a nivel nacional es la presencia de perros en la calle y posibilidad de zoonosis. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Fíjense que 8 de cada 10 tiene basura, vemos que tenía presencia de basura acumulada cuando nosotros hacemos el relevamiento en el barrio, hay un porcentaje, lo que ven rojo, es aquellos que vimos ya, no solamente una cuestión de basura, sino que ya encontrábamos autos abandonados, o sea, que tenía, o un basurero ya que era evidente que ya estaba más bien armado, un lote, un terreno que estaba siendo usado como un basurero. Hay muchos casos de estos que después ese lote, como, bueno, termina después limpiándose y termina siendo una ocupación, como el caso, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos con Villa Montor, etc. Después, una de las variables que nos pareció muy importante el año que viene y ganó relevancia, piensen ustedes que nos habíamos anticipado nosotros casi de casualidad, porque el año anterior, en 2019, empezamos a usar una técnica de relevamiento que no sea en papel, porque queríamos evitar ese error de carga, ese error de interpretación, que a veces veíamos que todavía iba generando dudas en algunos relevamientos. Entonces, a partir de un formulario que tiene opciones múltiples, minimizábamos ese error de interpretación, básicamente. Entonces, con esa experiencia que teníamos en el año 2019, en el 2020, sabiendo que ahora no teníamos que ir solamente con nuestros celulares, como muchas veces hicimos por la plataforma, la teníamos cargada cada uno en su celular, nos pusimos en contacto con el ENACOM, con el Ente Nacional de Comunicaciones, y le pedimos que nos den algunas terminales, por lo menos de las principales prestadoras, Movistar, Claro y Personal. Entonces, cada vez que íbamos,
simplemente lo que hacíamos, medíamos cantidad, en este caso de datos. Cuando ven ahí que hay 3 que son regulares, digamos, bueno, eso nos pasaba es que era como que en los amarillos era muy inestable esa conexión, en el rojo directamente no era imposible, nos teníamos que ir acercando a alguna antena para poder sacar una foto, por ejemplo, o sea que aquellos archivos, aunque sean muy livianos, no podía pasarse como datos. Y esto es un problema enorme, más en tiempo de pandemia. Por esto condicionó y generó una mayor desigualdad en términos también en la educación. O sea, si había la posibilidad de pasarle una tarea por datos, bueno, estos barrios quedaban condicionados con eso, por el tamaño, un video explicativo no se podía pasar, un PDF directamente más o menos pesado tampoco, una foto no se podía pasar. Entonces, este es un problema. Ahora, también lo podemos ver como una receta de un adulto mayor, ¿sí? O sea, si un médico le quiere hacer una receta a un adulto mayor, también tenemos problemas en estos casos. O de un empleado que quiera pasar básicamente un presupuesto, que lo pudiera hacer, ¿sí? También tiene problemas y queda en condiciones desiguales encima por la pandemia, este barrio donde se hacía más relevante el trabajo en el hogar. Es cierto que estudios se han llevado a cabo, es cierto que solamente el 20% de la población podría llegar a tener la posibilidad de hacer un trabajo perfecto como hacía en forma presencial hacer en la casa. Pero esta era la única salida que le quedaba a todos los que no podían salir del barrio, los que no tenían la posibilidad de un transporte, se tenía que ir en bicicleta, que hacía changa, en informalidad, el que directamente trabajaba en la casa de alguien como una asistencia y no lo podía ir a cumplir, bueno, etc. Entonces, ese corte que se hizo en la cadena de trabajo afectó en realidad a todos, pero con mucho más vulnerabilidad a la hora de tener instrumentos para afrontarlo a todos estos barrios precarios. La diferencia que hay entre uno y otro es que acá estamos viendo las rayitas para hacer una llamada por teléfono, o sea, ya directamente tiene que ver con el llamado telefónico, no un pasaje de datos, y lo que tenemos acá en rojo y amarillo es, en amarillo es cuando veíamos solamente 2 rayitas, pero realmente teníamos que hacer maniobras para que realmente se entienda lo que uno quería o podía hablar. Y el rojo es lo que se conoce como llamada de emergencia. El E es que no podés hacer llamada a ningún familiar, a nadie, solamente a aquellos teléfonos que por un bombero o una emergencia se podría llegar a hacer. Entonces, nuevamente ahí vemos que hay una cantidad muy importante, digamos, si esto es el 20%, y pudiéramos distribuir uniformemente, cosa que sé que es un error métrico, pero uniformemente podemos dimensionar en que hay alrededor de 10.000 familias que sufren este problema. Bien, por último, digamos, recuerden, son 25 las variables observadas, pero la idea era hacer una presentación, aunque sea de aquellas que podíamos llegar a interpretar como un impacto doble, o que el 2018 había tenido una mirada, el 2019 una mirada, pero el 2020 nos obligaba a tener otra mirada, estaba en presencia de la pandemia. Entonces, ahora lo que queremos presentar lo que sería cómo funciona el indicador en un todo, con esta semaforización que hace a partir de la cantidad de variables observadas que van teniendo cada uno de los asentamientos. Entonces, lo que tenemos es que en esta semaforización, o sea, recuerden, georreferenciación, y ahora lo semaforizamos como una forma simple de codificar el mensaje, de cuáles son los que tienen aquellos barrios que nosotros observamos que tienen menor grado de integración, porque tienen mayor cantidad de variables que adolecen, ¿sí? Y también menor grado de desarrollo, porque vimos que a medida que se van teniendo integración, también van apareciendo otras variables que hacen una variable explicativa en lo que es desarrollo.
Ahí lo que tenemos es que podríamos decir que 9 de cada 10 necesitan algún grado de integración, pero 7 lo necesitan. Es importante que lo tengamos presente porque la pandemia, la crisis de la pandemia, lo que genera es que gran parte de las obras, gran parte del planeamiento urbano, gran parte de las estructuras financieras que estaban proyectadas en presupuestos plurianuales, ¿sí?, que se pensaba hacer, hayan tenido que quedar en una situación de stop, una situación de freno, porque, digamos, lo que se activó es todo lo que es el gasto corriente, y ese gasto de capital es como que queda en una situación, bueno, lento, más lento. ¿Sí? Y es entendible que eso suceda porque los organismos dan prelación a otros expedientes, etc. Pero bueno, hay que saber que esta situación que hoy vemos, que se viene agravando por la pandemia, encima es importante que nosotros digamos, bueno, a la hora de activar todo ese tipo de expedientes, nosotros ponemos este granito de arena de que, miren, en estos barrios vemos que sería importante que el plan de obra se empiece a iniciar por ese lado. Bien, ya finalizando este trabajo que hemos hecho en el Gran La Plata, les quiero mostrar y poner dimensión de este granito de arena que estamos aportando en las mesas de trabajo y en las planificaciones y en las mesas de toma de decisiones de las políticas públicas. Lo que le quiero mostrar es cómo sería el resto, digamos, de lo que sería el AMBA, cómo estos barrios que se van buscando estos servicios, ¿sí? Nosotros tendríamos que, les doy así un ejemplo, digamos. Ahí pusimos 3 anillos, eso nos ordena a nosotros las periferias para trabajar siempre la periferia más lejana hacia el centro. Usamos también una sede de Bernal como un proyecto de trabajo que tenemos que hacer, pero nosotros somos más o menos el 11% de los barrios que hay en la provincia de Buenos Aires, y esto que estamos mapeando ahí es el 85% de los barrios. Habría que sumarle grandes urbes como puede ser Mar del Plata, grandes urbes como puede ser Bahía Blanca, pero después estaríamos concentrando la gran mayoría de los barrios y de la población que vive en estas condiciones. Así que simplemente como una forma de decir, bueno, estos son unos lindos pasos para dar adelante y pensar, bueno, hay un gran trabajo para hacer y esperamos estar en esa mesa de trabajo cuantas veces se nos necesite. Bueno, sin más que el Papa Francisco, decirles muchas gracias por todo, por estar acá y acompañarnos. Muy bien, gracias Rodrigo. Hay algunas preguntas para compartir. Voy con la primera. Preguntan si se hizo relevamiento de dispositivos por familia y qué indicador abarcaría la dimensión educativa de dispositivos Wi-Fi. Ok. La primera parte, por favor, Pablo. Sí, la pregunta es si se hizo un relevamiento de dispositivos por familia. Ok. No hicimos un análisis intrahogar de la cantidad de dispositivos. Sí sabemos que es uno de los problemas, es como si fuera la otra pata del problema. O sea, una cuestión es la conectividad. Hay una población que tiene conectividad pero no tiene recursos, otra que tiene recursos, no tiene conectividad, y están después los que no tienen conectividad ni recursos. Bueno, es un problema grande aún para a resolver todavía eso, sí. ¿Y la otra parte? La otra parte era qué indicador abarcaría la dimensión educativa dispositivos Wi-Fi. Ok, bueno, cuando nosotros planteamos las dimensiones también lo hacemos en línea de los ODS. Entonces, cuando incorporamos el concepto de educación, ¿sí?, como que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, los vemos también en las metas y acciones que tienen. Entonces, fundamental, o sea, todo lo que tenga que ver de educación del año pasado y en los barrios para nosotros tomó
un dato importantísimo, lo tomamos a partir de datos secundarios, vimos la distancia con el establecimientos educacionales, vimos la posibilidad realmente de que los chicos pudieran ir cuando se podía, si en algún momento se podía ir al colegio por lo que sería la movilidad que tenían, etc. Bueno, voy a la segunda, que también son dos en una, ¿tienen pensado incorporar algún indicador con enfoque de género? ¿Registran algún dato que tenga que ver con economía social y popular? Ok, no en este momento el dato que tenemos que tiene que ver con la economía social y popular, digamos, todo lo que, el trabajo que tenemos que hacer en todo lo que es comedores, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Pero hemos trabajado muchísimo con Cáritas, con muchas de las iglesias que tienen una presencia muy importante, que han sido soporte en todo el tiempo de pandemia. Recuerden que para canalizar muchas de los que serían los bolsones por parte de entidades nacionales y provinciales, se hicieron a partir de estas estructuras, porque tenían ya la comunidad y el conocimiento de a quién darle, porque es uno de los principales problemas que se tiene. O sea, muchas veces contar con el recurso es un problema enorme, pero después en la provisión, cuando uno lo tiene que ir a dar, se encuentra en que termina siendo desigual a quien entrega, a quien no entrega, por falta de conocimiento, de tiempo y espacio. ¿Sí? Dice, bueno, vamos todos a tal lado, y terminaba siendo un montón de personas y no terminaba haciendo la cosa con la eficiencia y eficacia que se necesita por la necesidad que se tiene. Bien, bueno, y la última, que también dos en uno y va encaminado a lo que decías recién, ¿cómo es la articulación con los curas de barrio y el trabajo que realizan en cada uno de los asentamientos? Y el lema del observatorio es medir para generar acción. ¿Cómo llevan a la práctica esas acciones? Bien, la primera tratamos de articular, pero todo lo que podemos poner con los curas, estar cerquita, tenemos una red que la tenemos que ir haciendo cada vez más creciente, pero la verdad que unos genios en todo el trabajo que han hecho el año pasado y todo lo que nos tienen en consideración. Con respecto a, Pau, me dijiste, bueno, y tenemos, la idea fue esa, o sea, de todo el trabajo de territorio, hacerlo siempre lo más distante posible, porque sabíamos que las realidades son totalmente distintas, entonces tratamos de irnos lo más lejos posible y dar una mano, pero hay veces que de ponerle, dar una mano, de estar con tensión, los talleres, vos me decías recién, Pablo, cómo hacemos acciones. Bueno, Sí. hacemos talleres presenciales, talleres de nutrición, hemos hecho, cuando acompañábamos la entrega de los bolsones, mirando qué se hacía, les preguntábamos también cuántos son en la casa, cómo cocinan, realmente la polenta le gusta, saber cómo hacer, la podés combinar así para que los coman los chiquitos, porque los chiquitos bueno, hemos hecho un trabajo con la gente de nutrición espectacular. El año pasado, cuando vimos que venía todo el tema de no poder hacerlo lo presencial, esas aulas tan lindas que habíamos hecho en algunas parroquias que tenían las aulas, hicimos videos, entonces, videos sobre tratamiento del agua para potabilizarla, videos sobre amamantamiento, sobre primera lactancia, todas las recomendaciones para que ellos también hacen un canal de comunicación para que todos los que quieran nos pregunten si tenían alguna duda y nosotros los podíamos ayudar. También hicimos talleres de cognitivo para todos los chiquitos que no solamente sabemos que no es solamente nutrición importante, sino también todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana, el desarrollo cognitivo. Entonces, hicimos algunos talleres asesorados también por las profes para mandarlos, y lo hemos enviado. Después, medir como para generar acción, también lo vimos como estos resultados que les decía, los datos abiertos. ¿No? Al tener datos abiertos, estos son datos que pueden levantar los diferentes actores de la sociedad que quieren canalizar algún tipo de
recursos. Por ejemplo, la Cruz Roja nos consulta a nosotros cuando tiene alguna idea de dónde hacer alguna actividad. Después, los mismos municipios, estamos continuamente en contacto con los municipios. Es la idea. Nosotros sabemos que la vorágine de Argentina es tan grande que muy pocas veces hacer bases estadísticas que nos permitan tener precisión en la toma de decisiones es compleja. Entonces nosotros dijimos, vamos a ponernos al servicio de la sociedad en la creación de una base de datos que permita, no con la verdad absoluta, pero sí por mostrar en todo este lío algunos parámetros que permita ordenar y ver en una construcción colectiva cuál es la mejor calidad del dato para hacerlo información, para hacerlo un proceso y para hacerlo resultado. Ese creo que es el aporte grande que estamos haciendo y el compromiso que estamos tomando en este hermoso poliedro. Y por último, también decir que el año pasado hemos trabajado desde el principio en las primeras jornadas cibermundiales de docencia, en escuelas, siendo partícipes como docentes, viendo cómo se va a afectar todo esto, o buscando un pacto global de educación. Entonces trabajamos ahí haciendo ese aporte, y también en lo que es economía de Francisco, viendo cómo poder llegar a hacer de unos otros pueblos, un mejor bien común para todos. Muy bien, bueno, buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias a todos. La grabación del Zoom va a estar después alojado en el YouTube, en el canal de YouTube de la universidad. La presentación va a estar cargada también en la página del observatorio. Todos aquellos que se inscribieron por mail van a recibir las novedades y las próximas actividades del observatorio, también en nuestras redes sociales, y estamos a disposición para seguir trabajando juntos, como decía Rodrigo, en este poliedro. Así que gracias, y sigamos midiendo para tener más y mejores acciones. Muchas gracias a todos.